Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de After Effects presentado por Sami Halawa para visualkey.net. En este nuevo tutorial vamos a aprender cómo crear este tipo de colas de luz, de partículas, como unas colas, unos rayos así luminosos que se mueven, que creé yo para un vídeo que hice llamado Where is the Top. Podéis verlo, os dejo el enlace en los comentarios, vaya. Y bueno, lo voy poniendo un poco por si no lo habéis visto. Este vídeo es bastante monótono, pero de lo que se trataba mi objetivo cuando lo hice era practicar con varios aspectos que trataremos ahora. Lo primero que se puede observar, vamos a empezar por lo fácil, es lo que vemos. ¿Qué vemos? Nosotros vemos unas partículas, lo pongo otra vez un poco por aquí, que esta es la parte que me interesa, partículas que se mueven y van dejando una cola, son como una especie de algas o lo que sea, que van dejando cola, así, con mucha luz. Podemos observar, si nos fijamos, algunas partículas también de ambiente que se mueven sin dejar nada. Podemos observar, lo paro aquí un segundo, un desenfoque de profundidad bastante logrado. También un DOF, fijaos con un desenfoque que embellece mucho la escena. Además, bueno, escucháis la música también. Y en principio eso. Luego se añade, para añadirle un poco de movimiento, añadí unas segundas partículas rojas que ascienden, pero que el funcionamiento y las partículas en sí son lo mismo, simplemente he cambiado el color y representa, lo que representa el vídeo, que dónde está el límite, ¿no? Pero bueno, ahora no me voy a poner filosófico, ese no es el objeto de este tutorial. Ahora de lo que se trata es aprender un poco qué funciona aquí. También, antes de continuar, lo último que podemos ver, además de cambios de escena, que siempre se está cambiando la escena, podemos observar también al final, que esto también lo voy a enseñar en el tutorial, cómo hacer un final de esta categoría, con esta especie, lo paro aquí, con esta especie de rayos de luz, entrando por un lado, con las partículas aquí de ambiente, estas no tan logradas, pero bueno, esto era simplemente para añadir algo de dinamismo al final. Y luego, pues, el texto y tal, bueno, el texto es más fácil. Genial, bueno, pues ya más o menos hemos visto lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces vamos a ir ubicando un poco. En los tutoriales me gusta a mí hacer también aquí que antes de empezar con el programa, con After Effects, que es el programa que vamos a utilizar, vamos a necesitar After Effects, versión la que sea. Necesitaremos para las partículas el Trapcode particular. Yo voy a utilizar la segunda versión, pero yo creo que con la 1.5 se podría hacer también. Y el After Effects. Y bueno, por dónde iba, no quiero empezar con el After Effects directamente, quiero que estudiemos un poco, miremos un poco así, cómo funcionan estas partículas, cómo se consiguen que caigan, de dónde caen estas partículas y de dónde todo. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que tengo aquí, que vamos a dejarlo, el emisor es aquí, es este. Tengo aquí 3 composiciones para enseñaros. Tenemos distintos tipos de emisores. Las partículas, que es un emisor antes que nada. Un emisor es el elemento de las partículas donde se emiten las partículas, porque toda partícula tiene un nacimiento. Entonces el emisor es el lugar donde nacen las partículas. Puede ser cualquier cosa, en un fuego puede ser a lo mejor de donde se emiten, desde los troncos, que no es que se produzcan ahí, es simplemente desde donde se emiten, o en una manguera. Os dejo aquí, por ejemplo, esto. Aquí son los 3 tipos más, que más se pueden ver, lo más fácil de encontrar en el Trapcode particular, que podemos explicar. El primero son un emisor de un punto, que se emite, vemos directamente desde un punto con una dirección. El segundo que tenemos aquí, el segundo que tenemos es grid, que es como una especie, de placas. No, va en placas cuadradas, que luego también se puede cambiar la forma y demás, pero esto tiene esta forma. Y luego el tercero, que ya veremos después, que es el que más nos va a interesar, que es el box, que nos permite, digamos, crear desde un cubo, no desde aquí, que sería un cuadrado plano, sino desde un cubo. Os dejo aquí marcado que el color, la parte blanca, digamos, es el emisor. La partícula que se emite en el momento es la parte del cubo y que luego se va a lo largo, ¿vale? Bueno, pues una vez que tenemos aclarado ya lo que es un emisor, aquí, nos podemos preguntar que dónde está el emisor en este vídeo.
Bueno, pues la verdad es que el emisor aquí tenemos varios emisores. Tenemos emisores y subemisores, que se llaman. Bueno, que los llamo yo. El emisor general de donde se emiten todas estas partículas blancas, porque lo que tenemos que saber que las partículas, en realidad, las partículas más independientes son las partículas blancas, como se ve, son las que se mueven a su aire. ¿Dónde está el elemento que emite estas partículas? Bueno, pues estas partículas, cuando ya está hecho el vídeo, podemos irnos al principio y podemos observar cómo directamente no se ve de dónde emiten, directamente aparecen. Aquí no tenemos un emisor claro, son partículas que han tenido un emisor en su momento, lo tuvieron, pero ya no está presente y tampoco es demasiado relevante. Y bueno, hablaba de los subemisores. Aquí tenemos otros subemisores, que son las propias partículas. En este caso, las propias partículas blancas que han sido emitidas también son emisores de las partículas azules, porque lo que a lo mejor os puede resultar más raro es cómo se crean estas colas. Estas colas no son sino partículas, también son partículas, miles de partículas que emiten independientemente cada partícula blanca, ¿vale? Bueno, tampoco quiero meter mucha teoría, pero es para entender un poco lo que hacemos. He creado un gráfico aquí, bueno, un gráfico un poco sencillito, pero tal que se puede ver perfectamente lo que quiero decir. Aquí tenemos la partícula blanca que ha sido emitida, pero ahora ella misma es emisora. Y emite ciertas partículas, que son las partículas azules, que las podríamos dividir en partículas pequeñitas muy juntas, que podemos incluso ver que hay ocasiones en las que se pueden diferenciar las partículas porque no están demasiado pegadas, pero en general, por lo unidas que están y demás, no son tan fáciles de identificar. Entonces el emisor crea las partículas, que son las azules, y entonces esto es lo que hace que el emisor siempre sea independiente, mientras que las partículas son dependientes a nuestro emisor. Por lo tanto, si aquí el emisor va a la derecha, las partículas van a seguirle a la derecha, y si luego vuelve a ir a la izquierda, van a volver a seguirle. Esto es como una bandera que se ondea. Y esto es lo que va a provocar este movimiento y la sinuosidad de las partículas que se van moviendo. Vemos si van creando estos movimientos. Bueno, en fin, esos movimientos. Y bueno, luego, al final lo que podemos ver también, que también explico un poco esta parte son los rayos de luz, no muy conseguidos como dije, pero bueno, rayos de luz que tenemos en esta forma y partículas que aquí tampoco hemos tenido emisor. Es que las partículas de ambiente generalmente tienen un emisor, pero el emisor no se suele ver, porque son de ambiente. No interesa que se vea de dónde aparecen, están en el ambiente y ya están. Y estas funcionan de la misma... Bajo un poco funcionan un poco de la misma manera que las otras, no hace falta explicarles, ¿vale? Bueno, pues ya está, podemos ir empezando. Ya tenéis abierto el After Effects, ¿no? Aquí tengo las distintas que vamos a ver luego, que nos van a ayudar estas composiciones que he hecho. Pero de momento vamos a ir a composición. Aquí vamos a crear una nueva composición. La vamos a llamar partículas, o mejor colas de luz, como se llama este tutorial, ¿no? Yo le he puesto esta resolución, quizá un poquito alta esta resolución, pero bueno, me gusta a mí así, un tamaño un poco más ancho y Full HD, que está bastante bien. Bueno, pues lo siguiente que vamos a empezar creando va a ser un nuevo sólido. Tenemos un sólido para ubicar las partículas en algún lado, da igual el color, da igual demás, lo importante es que sea tamaño de la composición. Y nos vamos a efecto, nos vamos a trapcode y ponemos el trapcode particular. Genial. Tenemos aquí ya nuestro trapcode particular básico. Vale, genial, pues vamos a empezar tocando un poco de parámetros. He de decir que estas cosas, los parámetros que vamos a ver ahora del particular y demás, se le van ocurriendo a uno a medida que va creando las suyas propias. Yo de hecho os revelo que tengo aquí una pequeña chuleta, ¿no? Para ir acordándome un poco de... Es que si no es imposible, uno lo hace en su momento, pero luego es difícil volver a reproducirlo. Entonces, lo suyo ahora vamos a ir mirando el porqué de los parámetros más que los propios parámetros en sí. Dado que lo que nos interesa es aprender como la explicación que acabo de realizar previamente. Parece que son más teóricas, pero son importantes, ¿no? Bueno, pues empecemos ya. Aquí tenemos nuestras partículas. Vamos a irnos primero, si me gusta a mí ir en orden, como están colocadas. Register lo dejamos. Nos vamos a la pestaña Emitter del emisor, ¿vale? Nosotros... Lo primero que nos interesa ahora, como hemos dicho, que las partículas estén en el ambiente, ¿no?
Entonces, para eso, os revelo el truco para hacer eso, que a mí la verdad es que me costó algo encontrarlo, pero bueno, más que encontrarlo, sacarlo un poco, ¿no? Pero luego la verdad es que es muy útil. De estos 3 emisores, el que mejor funciona para eso, yo por la experiencia que tengo, es el emisor Box, el que crea un cubo, porque puedes delimitar el espacio tridimensional y tal. El grid sería útil si tuviera más una tercera dimensión, una profundidad, pero veis que solo queda placas. El Box yo creo que es como el grid, pero con profundidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues volvemos a nuestra composición aquí. Entonces en el Emitter Type vamos a poner un box, un cuadrado. El problema del box también, el box original, el tamaño original más o menos es el que hay al principio cuando ya han salido un poco las partículas. El problema es que las partículas se expanden y tal, y además se puede ver cómo salen de un lugar. Entonces nosotros lo que nos interesa ahora es que las partículas aparezcan creadas. Vamos a utilizar un truquito que os decía para que aparezcan directamente creadas. El truquito es cambiar el número de partículas por segundo. Esta es la clave. La clave es las partículas por segundo. Nosotros empezamos con 100 partículas por segundo. Tenemos 100 partículas por segundo, ¿vale? Entonces nosotros lo que vamos a hacer antes de tocar las partículas por segundo, vamos a irnos aquí a una cosa que tiene Emission Extras, Prerun. El Prerun me parece que no está en la versión 1.5 del particular, o sí, no me acuerdo. Pero es bastante útil el Prerun. El Prerun lo que nos... es como, digamos, su utilidad es para ver... a ver cómo lo digo. Para haber empezado las partículas antes del segundo 0. Como si hubiesen empezado en el segundo menos 5. Y entonces ya cuando ya llegan al 0 ya llevan 5 segundos creadas. Entonces nosotros ahora en el Prerun vamos a poner un valor. Yo lo tengo calculado esto. Esto es muy calculado, que luego ocurren muchas cosas. Os recomiendo que pongáis un valor de 9. Un valor de 9. Entonces lo que hace esto es que si nos vamos al segundo 0, Prerun, y nos ponemos un segundo 9. Ya está. Sí, está el 9, genial. Ahora todavía vemos que si vamos al 0 ya hay creadas unas partículas. No debería haber ninguna, pues ya han creado las partículas que quedan de las 9 fotogramas anteriores. No son segundos, son fotogramas, me parece. Y entonces nosotros ahora lo que nos interesa de esto es que vamos a hacer que solo se emitan partículas en el primer segundo. ¿Entendéis? Vamos a ver, ahora se va a entender mejor. Entonces en el primer segundo recomiendo 100 partículas, que va a ser más o menos luego lo que se va a utilizar, aunque con la vida se cambiarán unas cuantas, ya veremos. Entonces partículas por segundo le vamos a dar al fotograma clave para poder cambiar los fotogramas clave, no añadir fotogramas clave. Entonces en el segundo 0 ponemos 100 y vamos al siguiente fotograma y lo bajamos a 0. Bajamos a 0. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Fijaos, conseguimos que en solo un segundo, y además habiendo utilizado el Prerun, que ya había unas cuantas, se crean unas partículas, pero luego no se creen más, y las partículas se vayan solas porque no se crean más. Hasta aquí lo vamos entendiendo, ¿no? Así funcionan más o menos los fuegos artificiales, es una cosa más o menos así. Perdonad. Bien, pues nosotros vamos a ver, ahora hay otra cosa importante que vamos a tocar antes que nada para ir ubicando nuestras partículas, que es la vida. Nos vamos a meter en el menú partículas, no hemos acabado con el emisor, pero para ir cambiándolo, y en partículas la vida le vamos a poner, yo le pondría un 22,6 más o menos. 22,6. Ahora hay más partículas, ¿por qué? Porque las primeras partículas que se crearon y luego desaparecieron han tenido más vida. Las partículas tienen más vida y entonces pueden haberse creado más y duran más. Este más o menos es el tamaño, la cantidad de partículas, creo yo, funcional para hacer este tutorial, o más o menos es lo que tengo calculado que puede funcionar bien, ¿vale? Entonces vamos a empezar la velocidad. Vemos, perdón, antes que nada, vemos que aquí las partículas se expanden. Esto lo podemos arreglar en el panel aquí donde velocity, perdonad, ¿dónde está? Velocity distribution, aquí está, tenemos que bajar la velocidad distribution y la velocidad la tenemos que dejar a 0 también, a 0. Entonces vemos que aquí se crean y siguen igual. Ya se ha creado el cubito del que hablábamos antes. Fijaos, un cubo de partículas que ni se mueven ni nada porque no tienen velocidad ni nada.
Entonces, como no tienen velocidad, ya van a estar ligeramente quietas. Nosotros el movimiento ya se lo añadiremos después. Ya solo tenemos que cambiar las dimensiones del cubo aquí. En el Middle Size X, el X, le podemos poner 990. Es que son los que tengo apuntados y sé que funcionan bien. Vemos que es como un cubo que lo hemos alargado y ahora es más como un rectángulo alargado. Y bueno, tiene algo de dimensión, por lo que no es rectángulo ya. Un Y le metería yo un 460 para que coja este tamaño. Estos son los que usé originalmente en la composición, para que nos quede parecido. Y en el Z, que sería la profundidad, un 740, creo que está bastante bien. Y fijaos, ya lo tenemos aquí. Tenemos aquí creada nuestro cubo. Como no se ve mucho, lo que vamos a hacer va a ser crear una nueva cámara. Le damos a crear nueva cámara, le damos a aceptar. Y ya cogemos la herramienta cámara y rotamos alrededor. Y podemos observar como lo que tenemos no es sino un cubo. Es un cubo de partículas, aunque muy vacío porque no necesitamos tantas. Pero es eso mismo, un cubo de partículas. ¿De acuerdo? Dejad la cámara ahí recta, normal. Y bueno, luego ya no tenemos más que hacer aquí. En nuestro emisor ya lo hemos acabado. Las partículas están todas generadas. Y están más o menos igual a lo largo de toda la composición. Cerramos la pestaña emisor. En partícula, las partículas no las vamos a cambiar tanto. Podemos ver en el ejemplo, aquí, que las partículas no son circulitos blancos sin ni siquiera desenfoque ni nada, son simplemente circulitos blancos. Entonces esto es muy sencillo de hacer. Os recomiendo quizá con la cámara que nos acerquemos un poco. Coged, podéis dar a la C para cambiar la opción y cogéis este de zoom para acercarnos un poco aquí. Y poder ver un poco más cerca, ¿no? Y entonces ya nosotros vamos a coger las partículas, ya le hemos puesto la vida y tal, y le vamos a poner mismamente esfera y un tamaño, donde tenemos aquí el tamaño, se lo vamos a bajar un poquito a 3, ya veremos luego lo podremos cambiar, pero de momento vamos a dejarlo así. Y el feather, que es el desenfoque, lo vamos a dejar en 0, para que sean circulitos planos, ¿vale? Vaya. También podemos ver un poco me gustaría cambiar para luego más adelante puede llegar a ser interesante, aunque ahora no va a ser muy útil, para que vayamos a verlo, la opacity over life, que es la opacidad de vida. O sea, la vida de la opacidad. Esto en el emisor se puede ver claramente. Lo que hace aquí, como podemos observar, si le doy aquí a play, a ver, perdonad que lo pongo así largo. Lo que podemos observar que cuando llegan a cierto punto las partículas, en vez de desaparecer directamente, lo que hacen es quitarse su opacidad hasta el 0. Entonces estos aquí hacen lo mismo y aquí vemos como las tablas empiezan a desaparecer. Entonces esto es lo que queremos, que no desaparezcan bruscamente. Técnicamente en el vídeo no deberían aparecer como desaparecen, pero por si acaso. Entonces yo, para que tenga una pendiente suave, que así a mano sale un poco mal, os recomiendo coger este preset de aquí. Es un truco, y como aquí tiene la pendiente suave y como no queremos que al inicio no aparezcan, bueno, nos da un poco igual, lo ponemos así para arriba y ya tiene esta forma. Genial. Y el color pues lo dejamos blanco. Con las partículas ya hemos acabado, aquí no necesitamos más. Ahora el shading lo vamos a dejar también, luego lo podremos añadir si queremos, pero de momento no es útil. Y entonces aquí nos vamos a ir a las físicas, las bonitas físicas. Aquí voy a recalcar que las físicas van a ser lo que le dé el movimiento aleatorio a nuestras partículas. Ni el emisor, ni la velocidad, ni nada. Van a ser las propias físicas que le añadimos ahora. Entonces nos vamos a ir a aire. Y tenemos que cambiar aquí cambiar distintos aspectos. Pero lo que más nos interesa ahora es aquí una pestañita que pone Turbulent Field. Que es digamos, el panel de turbulencia. Bueno, panel no se debería, el canal de turbulencia. Se puede definir así, más o menos. Y entonces aquí es donde sí que hay que ir cambiando cosas. Ya veremos lo útil que es esto. El Affect Size, y también Affect Position, lo que sirven es para que así afectan a la posición y al tamaño. A la posición sí que nos puede interesar porque, como vemos aquí, algunos tienen tamaño más grande que otro. Y esto le da hace que sean un poco más naturales, ¿no? Entonces para eso simplemente le ponemos el Affect Size, le ponemos a 15.
Y el Affect Position le vamos a poner, que es lo que más nos interesa en el fondo. Vemos como aquí ya cogen distintos tamaños. Le vamos a coger a 80 el Affect Position. Y vamos a darle ahora a Play. Fijaos como si podemos observar ahora, las partículas ya se mueven. Se mueven solas, se mueven con su movimiento aleatorio, se mueven a una buena velocidad. Si queréis que se muevan más rápido, no tenéis más que cambiar la posición. El Affect Position lo subís. Lo voy a hacer yo una prueba. Si lo subís, se mueve mucho más rápido, ¿vale? Pero yo creo que con 80 está bien. Y entonces la Complexity, aquí también esto es lo que hace, digamos, lo intrincados que sean los movimientos. En este caso, como estaba 3, lo vamos a dejar que está bastante bien. Y de aquí ya creo que no tenemos que tocar nada más. Este es el movimiento básico que hemos conseguido. Y como podéis comprobar, este movimiento que acabamos de conseguir es exactamente el mismo que tenemos en el vídeo que creé, ¿no? En What is the Top, el movimiento es el mismo. Si lo imagináis sin las partículas azules, veréis lo mismo que tenemos aquí detrás ahora, ¿vale? Bueno, lo dejamos aquí, segundo plano. Y una vez que lo tenemos esto, ahora tenemos que pensar la clave del... Vamos a pensar cómo podemos hacer que caigan las colas. Como lo dije, comentamos antes lo de los pequeños emisores. Pues eso es justo lo que tenemos que crear ahora, que estas partículas sean pequeños emisores. Para ello tenemos una pestaña que quizá no hemos utilizado nunca. Bueno, no sé si la habréis utilizado en los tutoriales, me parece que todavía no. Y es de Aux System, que es el abreviado de Auxiliar System o Sistema Auxiliar. Antes de empezar a explicarlo, tengo aquí una pequeña composición que lo explica bastante bien. Te la pongo aquí. Vemos como tenemos un emisor que emite las partículas. Las partículas son emitidas, que es lo que hablábamos antes, son emitidas por el emisor y son las partículas blancas, las del inicio. Que las voy, para hacerles un poco más grandes y que se vean más, les voy a añadir size. Les hago con más tamaño. Son las blancas estas del inicio. Y luego la cola que dejan, podemos observar que dejan como una cola de colores. ¿Esto qué es? Pues esto son las partículas que emiten las propias partículas, lo que hablábamos antes. Y van emitiendo a lo largo del tiempo. Lo podemos observar, ¿no? Lo interesante es entender este concepto. Dado que en este resultado que queremos obtener no está tan claro como aquí se ve mejor. La otra, como las partículas están más quietas y tal, no se desplazan tanto, no se ve. Pero aquí espero que sí que se vea. Entonces, si esto lo entendéis, es muy importante. Podría decirse como un emisor que se va moviendo, ¿vale? Bueno, pues volvemos a nuestra composición. Para esto no tenemos más que aquí en Auxiliar System Emit, lo vamos a activar. Y vamos a ponerle Continuously, para que esté todo el rato. Podemos observar como ya empieza a hacer algo. Ya empiezan las partículas a moverse de esta forma y tal, y a generar las partículas de colores. Empiezan, ¿no? Bien. Pues nosotros ahora lo que nos interesa es que estas partículas caigan, empiecen, porque ya la mayor trabajo ya lo tenemos hecho. Y eso no nos interesa, que estas partículas, en vez de quedarse apelmazadas como ahí, empiecen a caer como estas. Nos interesa que caigan. Entonces, para esto, qué mejor que física, porque la física lo es todo. Bueno, sí, lo es todo, pero ahora no estamos en clase de física. Entonces vamos a empezar cambiando un poco los valores. Las partículas por segundo vamos a definirlas ahora un poco más adelante, pero de momento vamos a subirlas a 100, más o menos. Que creo yo que es lo... Tampoco los subáis a mucho. Recordad que el Auxiliar System os puede ralentizar mucho el ordenador. Va a empezar a ir más lento porque ahora, a saber, multiplicad todas las partículas que tenemos por todo lo que tenemos y a saber cuántos miles o millones de partículas va a empezar a ver aquí en unos momentos. Cuanto más tiempo pase, más. Y entonces la vida de las partículas, esto también es muy interesante, que os la voy a explicar ahora en el ejemplo. Lo que hace la vida es delimitar la longitud de las colas. La vida se podría llamar longitud de la cola. Vamos a observar este de arriba que está más aislado y se ve mejor. Si yo ahora cojo en el sistema auxiliar y le doy más vida a las partículas, lo lógico es que las partículas, en vez de desaparecer antes, desaparezcan después, por lo tanto duren más quietas. Entonces, si yo aquí le añado life, le añado vida, fijad lo que conseguimos es que se agrande mucho más la cola.
lo que se podría decir, el rastro, la estela se alargue mucho más. Esto tiene lógica, si lo pensáis y lo entendéis es bastante sencillo, dado que las partículas pues se quedan más tiempo en su lugar y tardan más en desaparecer. Y esto pues si lo alargáis lo de la vida pues podéis crear efectos así muy tal. Ya veremos más cosas creativas de estas opciones que la verdad es que son muy interesantes. Pero de momento vamos a aplicarla a nuestro objeto. Entonces aquí no tenemos más que añadir, que subir la vida. Está a 0,5, que es poquito. Si nosotros ahora la ponemos, por ejemplo, a, ¿qué diría yo? 6,5. Vamos a empezar a tener, se nos va el ordenador a ralentizar mucho más, porque las partículas que cada segundo se emiten 100, van a estar más tiempo, por lo tanto se van a acumular más. Ahora el ordenador va a empezar a ir mucho más lento. Bueno, va a cargarse más lento, eso es porque hay muchas partículas. Os digo que de todas formas este efecto requiere un poquito de potencia de ordenador, porque requiere muchos cálculos, pero bueno. Si tenéis el After Effects yo creo que os puede salir bien, El tamaño lo vamos a ver ahora, estas cosas relacionadas con el tamaño. Ahora lo que más nos interesa ahora es cómo hacer que estas partículas caigan. Pues como dijimos es con la física. Bueno, de hecho han salido ahora unas cositas muy bonitas, podéis sacar otros efectos así, pero nosotros ahora nos vamos con la física, que es la que nos va a ayudar a que estas partículas que se quedan... ¿Dónde lo tengo? Se quedan apelmazadas, podemos verlo al principio, como las partículas se puede ver cómo empiezan al principio caen un poco, se ve cómo caen un poco y entonces están continuamente cayendo. Para eso no tenemos que utilizar más que la gravedad, aquella que Newton descubrió y existió siempre, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí a Gravity, tenemos gravedad y le vamos a poner una gravedad de 20, más o menos, a ver qué tal queda. 1, 2 y 3, magia. ¡Oh! Ya lo estamos consiguiendo. Sí, ya nos está saliendo ya, ¿eh? Ya lo vemos. Pues ya hemos conseguido el resultado que vamos queriendo más o menos, ¿no? Ya van saliendo. Fijaos, ya tenemos las colas, que ya esto es muy parecido al vídeo. ¿No es parecido? Es casi igual. Bueno, casi igual. Haremos que sea igual, ¿no? Bueno, vamos a hacer que se parezcan... Ay, de verdad. Vale. Vamos a hacer que se parezcan un poco más. Para esto simplemente vamos a ir tocando unos valores y como hemos dicho que si la vida es la longitud, porque nosotros ahora creo que puede merecernos la pena, vamos a alejar la cámara un poco. Fijaos, la alejamos un poco ahí. Entonces la vida, lo que va a ser la longitud. Ahora además está puesto con este degradado. Este degradado lo que nos va a ser la vida, que está degradado por tiempo, el color por el tiempo, y nos va a ver la vida cuando está azul oscuro, es que ya se le acaba la vida, ¿vale? Entonces esto puede ser interesante, la longitud depende de cómo la queráis poner. Yo al principio ya os digo que se puede ver, hay un momento además ahí, que se ve más o menos la longitud que toman las partículas, y luego es interesante, y sobre todo cuando la perspectiva que está por abajo se pueden ver las partículas. Esto es interesante, luego lo aplicáis como queráis. Entonces, vamos a acercar la cámara otra vez un poco. ¿Ves? Ahora me funciona un poquito mal. A ver, que no puedo acercar. Y ya está, perdonad por el lapsus. Bueno, vamos a continuar dándole color a nuestras partículas. Ahora lo que tenemos que ir traduciendo, como decía, el size o el tamaño va a ser el grosor de las colas. Empieza todo a tener lógica, ¿no? Entonces yo consideré que el mejor valor era 1,2 de tamaño. Le da este tamaño y luego vosotros elegís el que queráis. Yo las pruebas que hice, este es el tamaño que mejor me resultaba, ¿no? Pero bueno, ya os digo que esto es toda vuestra creatividad. Y luego la visibilidad que tengan las partículas, si lo hacéis muy fino no se verá. También vamos a cambiar un poco la opacidad, ya la tenemos a un 50%, está bien. Ahora lo suyo sería cambiar un poco el color de la vida, ¿no? Un poco la vida. Entonces para esto no tenemos que irnos más a color overlife, que esto lo que hace es cambiar el color a medida que la vida va cambiando. Esto aquí en nuestro ejemplo se puede ver bien, como al principio es rojo y al final en la muerte es azul. Bueno, un poco metafórico, ¿no? Pero bueno.
Yo además el que elegí con toda la cara dura fue el tercero que tenemos aquí. Este fue el que elegí yo como cara dura y si le dais aquí, ya fijaos que de una forma casi mágica hemos obtenido el mismo resultado que obtení yo en este vídeo. Vamos, si lo miráis, las partículas ya tienen que ser iguales. Son iguales, las partículas que tenemos ya son iguales, el movimiento es igual y ya todo lo tenemos igual, ¿no? Entonces ya poco queda. Cambiamos aquí, podemos cambiar un poco, si queréis cambiar el feather, lo desenfocadas que estén o queréis cambiar algo. Todo ahora os lo dejo a vuestro parecer, ¿no? Hay un último apunte que quería haceros. Cuanto más, lo que hemos hablado de la gravedad, cuanta más gravedad cojáis, va a haber menos ondulación, dado que la gravedad va a tirar más. Si nosotros ahora en vez de un 20 cogemos un 10, a la mitad, van a estar mucho más onduladas. Y si en vez de un 20 cogemos un 30, van a estar mucho más rectas las partículas. Entonces esto depende de cómo queráis. Esto sería la firmeza. Si se pudiese cambiar el tamaño, el nombre de los magnitudes, podríamos cambiarlo e ir viéndolo. Bueno, pues entonces esto ya hemos terminado con nuestras partículas. Vemos como al principio se ve como caen y todo. Y bueno, pues ya más o menos lo tenemos. Ajustar, lo dejo un poco así. Para no dejar un poco esto, voy a explicaros también cómo hice, para darle un poco más de esto, de ritmo, ¿no? Cómo hice lo de que asciendan las partículas rojas. Pues es muy fácil. Eso era solo para meterle un poco de historia, se le podría llamar, entonces es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer sería duplicar, le damos a Control D para duplicar el sonido que tienen las partículas. Y lo que tenemos que hacer ahora simplemente es en el emitter, nos vamos al Auxiliary System otra vez y le cambiamos aquí el color. En este caso voy a coger este predeterminado, luego os hacéis vuestros propios gradientes y demás. Y entonces ahora el problema que podemos observar es que las partículas están en el mismo lugar. Y en vez de cambiar la velocidad y todo eso para que no coincidan, podemos ir a hacer una cosa muy interesante, que es nos vamos a emitter, perdón, y aquí tenemos un random seed, que esto es para la aleatoriedad de cómo aparecen las partículas. Y esto lo cambiamos un poco y las partículas vemos que ya aparecen, con cambiarlo una vez, aparecen en lugares distintos con distintos colores. Genial. Pues ahora lo que hacía yo para que ascendiesen las partículas, porque las partículas tampoco, si nos fijamos, no ascienden de una forma ascienden como más, como quietas, ¿no? Ascienden como para arriba, pero en realidad engaña un poco a la vista lo que hacen. Lo que hago yo es coger las partículas todas como un bloque y ascenderlo y descenderlo. Para eso no utilizo nada más que el World Transform que tenemos aquí. Es una pestañita que han añadido nueva, también me parece, en la versión 2 del Particle, y es para cambiar las partículas en su conjunto, el grupo, sin afectar a la física ni nada, cambiarlo en general. En vez de cambiar la cámara se puede cambiar esto. Entonces yo lo único que hice, me parece, fue utilizar a ver si... Fijaos, yo lo que hice aquí fue utilizar el Y offset, que sirve para cambiar la posición de Y. Entonces yo no hice más que le puse un fotograma clave desde abajo, le di a fotograma clave, añadí, y luego durante un tiempo después le quité, así. Y ahora entonces en este tiempo empezarían a bajar, se podría ver cómo empiezan a bajar y a subir. Esto lo entendéis, es bastante sencillo. Vale, pues entonces para quitar un poco de tiempo al renderizaje voy a quitar estas partículas. Luego, eso es fácil, podéis añadir otros colores, ponerle otras formas y tal, para hacerlo más bonito el nuestro. Como advertimos al principio, unas cosas de que también una de las características que le da mucho juego a la composición es la cámara con el desenfoque. Dado que como aquí todo está creado por ordenador, el desenfoque va a ser muy real, como si fuese con una cámara normal. Entonces, para probar el desenfoque, lo que os sugiero es que metáis la cámara un poco entre las partículas. A ver si funciona ahora. La acerquéis entre las partículas, así, de esta forma más o menos. Podría acercarse más, luego ya haréis vuestros propios planos. Y ya no tenemos más que aquí irnos a cámara.
nos vamos a opciones de cámara, profundidad de campo, la tenemos en desactivada, la vamos a activar. Y ya tenemos la profundidad de campo creada, se puede ver. Con el Particular 2 la verdad es que funciona muy bien. Si no os funciona, parece que no os funciona. Lo que tenéis que hacer es en las partículas, en renderizaje, aquí pone Depth of Field, tenéis que poner las Depth of Field, que es el desenfoque de profundidad, DOF, tenéis que poner Camera Settings, que son las que coja la configuración que tengamos en la cámara. Y no, si lo dejáis en off no va a tener configuración, no va a tener desenfoque, esto puede ser un error, por eso, perdón, lo advierto ahora. Y ahora simplemente lo que tenéis que ir haciendo es cambiando la abertura y todo esto. Si sabéis de fotografía, pues lo podréis calcular bien como os guste. Yo aquí puse de abertura un 17,7 y el nivel de desenfoque lo dejé aún así, tampoco le quería añadir demasiado. Y ya simplemente tenéis que la distancia de enfoque la cambiáis con esto. Lo que os puede dar un truquito para enfocar mejor. Además podemos ver una de las nuevas características del Trapcode 2. Es que si nos vamos a cámara superior, aparecen las partículas también como si la cámara estuviese superior. No es como plano, están tridimensionalmente. Entonces nosotros ahora tenemos que quedarnos un poco con una partícula. Imaginemos que queremos enfocar ahí delante. Entonces esta raya, me parece que es la raya... A ver ahora exactamente si se... Sí, es esta, es la raya rosa, rosa clarito, es la que dice dónde está enfocado. Entonces si nosotros lo acercamos mucho, vemos que esta es nuestra cámara, entonces nosotros lo que podemos es ir acercándola un poco. Aquí. La vamos acercando un poco así, y la dejamos ahí en el medio. Entonces ahora si volvemos, ahora tendrá el enfoque más, podría tenerlo más de frente. De todas formas, cuanto más lo acerquéis, luego puede empezar a haber errores. Entonces yo lo que os recomiendo es que coloquéis la cámara y luego lo estoy. Es que esto de los enfoques es ir probando, ir haciendo tomas, ir acercándose y tal. Podéis hacer un poco de zoom si queréis. Bueno, esto ya son cosas de cámara y así funciona el desenfoque. Es que no sé, no se ve ahora muy bien, pero si lo acercáis y cambiáis el desenfoque hasta que le pilléis el tranquillo un poco. Y luego ya funciona. Y la única magia que tiene eso ya, todo lo que acabamos de hacer y ya está, ya es fácil. Ya lo único que tiene de magia aquí, en el vídeo, no hay más, es la misma escena, no hago más que esto. Y simplemente son cambios de cámara, son cambios de la escena de la cámara. Para hacer un cambio de cámara, que os puedo decir el truco también, es, como vemos que la cámara también tiene una parte en la línea de tiempo. Entonces si nosotros esta cámara la duplicamos, vamos a duplicar la cámara, y nos vamos a poner en vez de cámara 1, cámara activa, que va a coger la cámara que esté primero. Entonces si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la primera una parte y la segunda la otra parte, le dejamos así para que se vea más. Entonces nosotros la cámara 2 la vamos a coger la opción de cámara y vamos a cambiarla. A ver si encuentro... Vamos a ponerla aquí a un lado, ¿vale? Entonces nosotros, si quiero además alejarla un poquito para que se vea mejor el ejemplo, o la sitúo así más y la alejo un poco. Esta es la cámara 1, entonces para hacer el cambio no tenemos que estar renderizando todo el rato, sino esperamos, y como la cámara 2 la tenemos donde antes, cuando pase del segundo 6 lo que va a ocurrir es fácil, pasar del segundo 6 y cambiará, vemos, a la otra perspectiva. Este es un truco de cámaras en After Effects muy útil, la verdad, porque puedes cambiar de cámara sin tener que renderizar muchas veces con una cámara sola. Y bueno, y otra cosa que me gustaría añadir, lo último ya, son las partículas. Vemos que a veces tenemos algunas partículas así, que es lo que delimité antes. Son partículas estas que llamo las de ambiente, estas sí que son de ambiente total. Y estas simplemente son para añadir un poco de ambiente, como hemos dicho. Para hacer esto, pues podríamos utilizar las mismas partículas. Entonces voy a duplicar una tercera vez el sólido, y esta vez sí que se vea. Y aquí en Auxiliar System vamos a quitar el sistema auxiliar, para que no cree sistema auxiliar. Y aquí en Emitter, como hemos hecho antes, le vamos a cambiar el random seed para que se cree en otros lados. Y vemos que ya se crean en otros lados. Y como todas tienen más o menos en el vídeo el mismo tamaño, más o menos, y no queremos que tengan tanto tamaño, lo que nos interesa hacer aquí, recordad que la turbulencia y todo eso lo tenemos en el campo de física, en Turbulence Field, campo de turbulencia. Y aquí en el Affect Size, para que sean todo el rato del mismo tamaño más o menos, lo bajamos, no le damos tanta diferencia, a un 9.
Y luego tenemos que ir a partícula y el tamaño se lo bajamos aquí. Le dejamos un tamaño a lo mejor de 0,5 a ver cómo funciona. Esto sí que no lo tengo apuntado. Y ya tenemos ahí unas partículas de ambiente. Unas partículas muy chulas de ambiente. Vemos que ya tenemos particulillas de ambiente por ahí. Y eso siempre le da... No, perdón, no es esto. Esto siempre le da mucho juego a las escenas. Porque le da como más cantidad de contenido y queda muy bien. Y aquí simplemente con el juego de desenfoques. Y ya tenemos creada nuestra escena de Where is the Top. Vemos que ha sido muy fácil. Voy a añadir por último como curiosidad también el final del que os he hablado. Este es fácil de hacer, el final. Lo difícil ya ha pasado. Entonces simplemente ya vamos a crear una nueva composición para crear el final. Por si os apetece. Esto se podía poner un tutorial aparte, pero bueno, lo añado aquí y ya está. Y entonces podemos crear un nuevo sólido para empezar a hacer los rayos esos de luz. Aquí no son luces de verdad físicas ni nada, simplemente se utiliza, os vais a ruido, donde lo tenemos ruido y granulado aquí, y le ponéis un ruido fractal. Ruido fractal, aquí está. Un ruido fractal. Línea lo dejáis en básica y línea suave, y un contraste le dais un contraste de 89, bueno, de 90 le podéis añadir un contraste para que tenga ese contraste más o menos, y un brillo, os diría un brillo de unos menos 15 de brillo más o menos, para que tenga así más contraste. La rotación aquí es de dónde van a venir, pero antes de ver la rotación un poco, lo que nos vamos a ir así en transformar, la rotación lo que decía aquí, va a ser la escala. Entonces vamos a quitar escala uniforme para que se puedan cambiar los campos por separado. Y entonces vamos a cambiarle la altura, que es lo que nos interesa, y la vamos a poner como 1440 más o menos. Y fijaos, esto lo que hace que sean así como alargados. Esta técnica además, como un tip, la utiliza también Video Copilot en uno de sus vídeos. Y la verdad es una técnica que funciona bien. Que leí en otro lado además, pero parece que funciona bien esta técnica. Entonces nosotros ahora simplemente le damos un poco de rotación por donde queréis que entre. Yo como la prefiero para un lado. Como vemos aquí, aunque giremos, se renderiza así. ¿Sabéis? Esto ocurre porque tenemos aplicado, además de la renderización continua, no lo tenemos todavía... No lo tenemos aplicado bien. Ahora ya veremos que cuando la evolución la cambiemos va a funcionar bastante bien. Ya veremos ahora. Entonces vamos a coger la evolución, que la evolución va a ser como el cambio así de... el cambio de contrastes y tal, y para automatizarla vamos a hacer una pequeña expresioncilla. Entonces vamos a darle con la tecla alta apretada, le vamos a dar el relojito para que salga la expresión, y vamos a utilizar una muy útil para cuando queremos valores continuos, que es time, que es tiempo, el simbolito este de multiplicar, y lo multiplicamos el tiempo por 100. Entonces cada segundo lo va a multiplicar por 100. Cuando vaya por el segundo 2, el balón va a ser 200, etcétera y tal. Y así lo que consigue es que va cambiando con progresión, ¿no? Una progresión así bastante aceptable. Entonces también podemos, hemos creado el ruido. Podemos crear también para un poco, para no tener que crear máscaras, un barrido lineal. Aunque luego podemos crear una máscara si eso, esta parte también es interesante. Utilizamos una transición como barrido lineal para calado. Le quitamos finalización de la transición. Y esto sirve para quitarlo un poco por abajo. Para que sea, le ponemos un valor de 0 grados y le damos y lo calamos, para no tener que crear una máscara que haga este efecto. Y le ponemos así, y más o menos ya se acaba al final, ¿vale? Y lo último, si queremos darle para el color y tal, yo utilizaría unas curvas. Y entonces aquí en las curvas le ponemos un poco, si se quiere dar brillo, contraste, y aquí sí que le pondría el color. Se lo podemos poner aquí un poco, vamos cogiendo el rojo, el verde, los bajamos un poco. El color que creáis que le tenéis que dar. Se pueden poner de muchos colores. Yo aquí les di un efecto más amarillento. Entonces para el amarillento subimos el rojo así. Y el verde lo subimos un poco ahí. Y tiene ese color más o menos. Luego le elegís el color que queráis. Y ya lo que tenemos que hacer es duplicar... Bueno, antes de duplicarla vamos a ubicarla. Vamos a convertirla en una capa 3D para poder rotarla y tal. Vamos a rotarla en el eje Z. Entonces cogemos y la rotamos un poco así, para que entre de esta forma, y la vamos a colocar aquí arriba.
cogemos la herramienta de mover y la colocamos aquí arriba. Estoy yendo a esta parte un poco rápido para que no se alargue el tutorial, pero tampoco es tan difícil, ¿no? Incluso si la queréis más larga hacéis un poco así, tampoco es difícil esta parte. Y ya no tenéis más que mover, cogéis el sólido rojo. Aquí vemos que por el cambio que le hemos añadido se va cambiando con el tiempo y lo duplicáis. Lo duplicáis, vemos que aparece otra vez y para que tenga, vamos a hacer como hicimos con lo del Particle Seed, lo aleatorios que son para que no estén en el mismo lugar a la expresión de la evolución que tenemos aquí abajo. Pincháis 2 veces en la le cogimos una expresión, me parece por aquí. A ver si la encuentro, aquí está. Pues vamos a añadirle time y le añadimos +1. Entonces ponemos aquí +1. Y esto es lo que nos va... No por 1 +1. Esto nos va a permitir que tenga vamos, una forma un poco distinta, ¿no? Que es lo que más nos interesa, que tengan formas distintas. Vemos que ya se cuadran igual. Y ya vamos a coger uno de estos, lo vamos a echar un poco para aquí, lo acercamos a la cámara, lo ponemos un poco así más. Para arriba, para abajo, como queráis. Le bajamos un poco la opacidad si queréis. Le podéis, yo como hice aquí, si eso, le bajéis la opacidad a las dos. Está bien así. Podéis bajar la opacidad. Así, tampoco es bueno que tenga mucha opacidad. Y le podéis dar otro color si queréis. A cada una le podéis cambiar un poco el color. Esto tampoco me voy a poner mucho, vosotros lo hacéis como queráis. Y ya lo último que nos falta son unas partículas. Las particulitas estas que se crean aquí, y esto ya son muy fáciles. Vamos a hacer más o menos lo mismo que acabamos de hacer. Entonces vamos a hacerlo además, vamos a copiar las partículas que tenemos aquí, las partículas de... A ver, que me acuerde cuáles son estas, las partículas de fondo, de ambiente. Y las ponemos aquí. Las tenemos aquí ya. Y ya no tenemos más que cambiarles el tamaño. Entonces aquí en partícula, el size se le podemos hacer el tamaño, un tamaño más grande. Aquí está donde dice llegasen, estas están más o menos por toda la mitad. Entonces podemos acercarlas un poco a la cámara. Y para eso no tenemos más que aquí en World Transform, que esto sirve para esto, las acercamos un poco con el Z. Para que estén aquí cerquita a la cámara. Y ya les cambiamos los colores y tal, le damos un feather más o menos de 50 o algo así, para que vayan cogiendo color. Y le podemos poner también forma de glow sphere, para que tengan así un poquito de brillo y tal. Aquí les podéis cambiar el color, donde está aquí el color blanco, le podéis cambiar a un color un poco más cálido, si queréis un naranja o... No sé, esto ya os lo dejo a vuestro arte, a vuestro antojo. Si queréis incluso que se muevan más rápido, porque podemos ver que además aquí al final las partículas se mueven más rápido que lo que tenemos aquí que acabamos de crear. Para eso simplemente nos vamos a lo de físicas, Turbulence Field aquí, y la Effect Position lo aumentamos, que fue lo que dijimos, y ahora van a ir bastante más rápido. Y si queréis que se expandan más, pues tenéis que abrir Emitter Size. Vamos, aquí estamos recapitulando un poco todo lo que hemos hecho. Lo abrimos para que sean un poco más larga. Podemos duplicar esta capa también, la podemos duplicar. Le ponemos un random sheet distinto para que tenga otra forma. A lo mejor le bajamos un poco el tamaño. Ya os digo, esto es de vuestra imaginación. Le ponemos otro color más amarillento o como queráis. Podemos ir haciendo como queráis. Tampoco tengo ahora mucha imaginación. Quedará parecido si cambiáis los colores y bien. Y le quitáis tamaño y tal. Y ahora aquí es lo que sí os recomiendo aquí. Que para que como los textos los vamos a crear aquí, voy a crear un texto. Podemos crear aquí un texto. Pongo Visual Key, por ejemplo. Y ponemos aquí el texto para que no se meta aquí, porque como vemos que aquí hay como una especie de shading, que aquí empiezan a aparecer menos. Para eso utilizamos otra de las nuevas cosas. Vamos, estamos utilizando muchas cosas del Particular. Otro de los nuevos aspectos, que es con la opción Shading, que es para iluminar. Entonces cogemos... Cachis en la mar. Cogemos estos tres, ahora los podemos ir añadiendo. Y simplemente tenemos que irnos a Shading y le damos a On, para añadirle a un On que
que tengan el shading en on. Aquí. Y aquí nominal distance le podemos cambiar a 910, más o menos, 20 y 80. Estos lo dejamos ver. Vemos que aparecen negros aquí, que son además las partículas pequeñas las que hemos elegido. Entonces aquí no tenemos más que coger una luz. Creamos capa, nueva luz. Le ponemos un color a lo mejor blanco, más o menos. Y hacemos que iluminen. Fijaos. Además iluminan también a las capas. Fijaos, iluminan a los rayos de luz. Que esto además creo que no lo hice yo en mi vídeo, pero queda bastante bien que iluminen también a los rayos de luz, además, ¿no? Y los dejamos así. Y entonces ya en los otros les activamos también el... ¿Dónde están las otras partículas? Aquí. Les activamos el shading también. On. A las partículas estas. Y a las otras partículas también les activamos el shading. ¿Dónde las tenemos? Aquí. Ah, que solo hemos creado dos partículas, vale. Y entonces ya solo colocamos el este bien, como Dios manda. Y esas están negras porque no hemos cambiado la configuración. Entonces nos vamos aquí a shading, que las tenemos aquí. De 250 lo ponemos mucho más alto. Que esto es, digamos, nominal distance, a la distancia a la que tienen que estar para iluminar. Y así vemos que funciona bastante bien. Se iluminan y todo. Y aquí pierden potencia y aquí la pierden también. Así. Y se ilumina de un ambiente mucho más mágico. Y luego ponéis aquí vuestros títulos y lo que queráis. Bueno, pues con esto terminamos el tutorial. Aquí se moverían y tal. Volvemos a las colas de luz. Hemos creado muchas cosas en este tutorial. Hemos creado las colas de cómo hacer este efecto. Bueno, no sale aquí, da igual, lo tenemos por aquí. El efecto que hemos creado, cómo crearlo, cómo crear las partículas. Hemos tocado muchísimas opciones del particular, como hemos teniendo la clave de los... para conseguir este tipo de colas, ¿no? El movimiento aleatorio, la clave para tener partículas de ambiente que se mueven. Hemos conseguido también aplicar la física, aplicar la gravedad para que bajen las colas. Hemos hecho, la verdad, muchas cosas. Hemos aprendido cómo hacer cambios de cámaras, cómo añadir desenfoques de profundidad realistas. Hemos aprendido incluso aquí cómo hacer este tipo de presentaciones con rayos de luz, cómo hacer estas partículas, cómo añadir shading con luz y añadir textos de este tipo. Hemos aprendido también con los emisores. Hemos aprendido también el sistema auxiliar, como las nuevas creaciones de partículas, los emisores y los subemisores, como las partículas pueden llegar a ser emisores. En fin, hemos aprendido muchas cosas y espero que os haya gustado. Ha sido un tutorial bastante completo. Y nada, si queréis más tutoriales, si queréis un blog donde se hable de cosas relacionadas con el cine, con los efectos y con todo esto, como hemos dicho, muchos más tutoriales de After Effects, Cinema 4D y otros programas. Si queremos un foro donde para postear todas las dudas, por si tenéis alguna duda en este tutorial, algún problema, todo lo podéis postear en los foros de visualkey.net. En visualkey.net/foro, bueno, lo podéis buscar en la propia web, tenemos ahí un foro en el que podéis preguntar todo y os responderemos en muy poco tiempo. Si queréis un lugar donde encontrar recursos, música gratuita, footage gratuito para vuestros proyectos, si queréis todo eso, ir a visualkey.net. Está muy bien la página y la hemos lanzado hace poco y de verdad hemos trabajado mucho en ella, así que espero que os guste. Bueno, pues nada, un saludo de Sami Jaragua, espero que os haya gustado el tutorial y hasta la próxima. Hasta luego.